Esto se anunció hace apenas 5 horas en los círculos especializados de la industria. Los medios principales aún no lo han cubierto con la profundidad que merece. Pero necesitas saberlo ahora, porque cambia completamente el panorama de la manufactura global y la integración de la inteligencia artificial. La realidad es que las fábricas, desde la más pequeña hasta la más grande, se enfrentan hoy a un torbellino de desafíos que están redefiniendo sus operaciones. Costes de insumos que no paran de crecer, una escasez persistente de mano de obra cualificada, la fragilidad inherente de las cadenas de suministro globales, y una presión incesante por ofrecer productos cada vez más personalizados. En este escenario tan complejo y exigente, la inteligencia artificial no es solo una ayuda, sino que se está convirtiendo en una parte esencial de la respuesta estratégica para superar estas presiones y asegurar la supervivencia y el éxito a largo plazo. Lo que está sucediendo ahora mismo, y que se ha evidenciado en informes recientes de gigantes tecnológicos como Google Cloud, Microsoft y ServiceNow, es un cambio de paradigma. La inteligencia artificial está pasando de ser una promesa futurista a una herramienta operativa concreta y con un retorno de la inversión medible en el sector manufacturero. Ahora, la inteligencia artificial puede considerar infinitas permutaciones y prever escenarios con una precisión asombrosa. Imagina que en vez de tener a un experto revisando una máquina una vez al día, tienes a un ejército de miles de microexpertos, cada uno monitorizando un parámetro específico del equipo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y comunicándose entre sí para dar una alarma coordinada cuando algo va mal. Esa es la diferencia. Las capacidades que la inteligencia artificial está desbloqueando en la manufactura son verdaderamente impresionantes, y se traducen en beneficios tangibles. Primero, tenemos el mantenimiento predictivo. Esto significa que ahora puedes anticipar cuándo una máquina está a punto de fallar y programar el mantenimiento antes de que ocurra una avería. Por ejemplo, en una fábrica de componentes electrónicos, la inteligencia artificial podría detectar una ligera anomalía en la vibración de una fresadora de alta precisión y predecir que fallará en las próximas 72 horas. Antes, esto requería inspecciones manuales periódicas o, lo que es peor, esperar a que la máquina se estropeara, lo que significaba una parada de producción impredecible y costosa. Ahora, se hace con una intervención planificada y mínima disrupción. La diferencia es abismal. Segundo, la optimización energética. Las fábricas consumen enormes cantidades de energía. La inteligencia artificial puede analizar patrones de consumo, identificar ineficiencias y ajustar automáticamente los sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado e iluminación, así como el funcionamiento de la maquinaria, para minimizar el gasto energético sin afectar la producción. Por ejemplo, en una planta química, la inteligencia artificial podría ajustar la temperatura de un reactor en función de la demanda y el coste de la electricidad en tiempo real, ahorrando miles de euros al día. Tercero, la inspección de calidad automatizada. Anteriormente, la inspección de productos a menudo dependía del ojo humano, o de sistemas de visión artificial, que solo detectaban defectos muy obvios. Ahora, la inteligencia artificial con visión por ordenador puede identificar defectos minúsculos, imperceptibles para el ojo humano, y hacerlo a velocidades que superan con creces cualquier capacidad humana, asegurando que solo los productos de la más alta calidad lleguen al mercado. Imagina una línea de producción de smartphones, donde cada dispositivo es escaneado por una inteligencia artificial que puede detectar una microfisura en la carcasa o un píxel defectuoso en la pantalla en cuestión de milisegundos. Sin embargo, no todo es ciencia ficción cumplida. La inteligencia artificial en la manufactura aún tiene sus limitaciones. Por ejemplo, no puede improvisar soluciones para problemas completamente novedosos que no haya encontrado en sus datos de entrenamiento, aunque esto mejora con el tiempo y con modelos más avanzados. Las restricciones más evidentes suelen ser la calidad de los datos de entrada. Si los datos son erróneos o incompletos, la inteligencia artificial producirá resultados poco fiables. Persisten problemas de integración con maquinaria muy antigua, que a menudo carece de sensores modernos o de la capacidad de comunicarse digitalmente. Los creadores y los expertos en la materia a menudo advierten que la inteligencia artificial no es una bala de plata. Requiere una inversión inicial significativa en infraestructura, un cambio cultural y una estrategia clara para ser efectiva. En comparación con algunas de las soluciones de automatización tradicionales, la inteligencia artificial ofrece una capa de inteligencia adaptativa que va más allá de la mera programación. Mientras que los sistemas de control programables se limitan a seguir instrucciones predefinidas, la inteligencia artificial aprende y se ajusta continuamente. Es superior en la capacidad de manejar la incertidumbre y la variabilidad. Sin embargo, en aspectos como la robustez mecánica o la fiabilidad en entornos extremos sin intervención humana,
Los sistemas OT tradicionales aún pueden tener ventaja en ciertos casos muy específicos donde la simplicidad y la durabilidad son primordiales. La principal ventaja de la inteligencia artificial es su capacidad para optimizar procesos dinámicamente y prever eventos, algo que los sistemas anteriores simplemente no podían hacer. El impacto y las consecuencias de esta oleada de inteligencia artificial en la manufactura son profundos y multifacéticos. En la propia industria tecnológica, este avance está impulsando una competencia feroz entre los proveedores de plataformas de inteligencia artificial y servicios en la nube. Empresas como Google Cloud, Microsoft Azure y Amazon Web Services están invirtiendo miles de millones de dólares en desarrollar soluciones específicas para la industria, desde conjuntos de herramientas de Internet de las cosas hasta modelos preentrenados para casos de uso comunes en fábricas. Esto está cambiando el equilibrio de poder, ya que los fabricantes ya no solo buscan proveedores de hardware, sino también socios tecnológicos capaces de ofrecer inteligencia y análisis de datos. Vemos movimientos estratégicos predecibles, como adquisiciones de startups especializadas en inteligencia artificial industrial por parte de grandes conglomerados tecnológicos, y la formación de alianzas para ofrecer soluciones integrales. Los competidores están respondiendo mejorando sus propias ofertas de análisis y servicios en la nube, reconociendo que la diferenciación ya no está solo en el hierro, sino en el silicio que lo hace inteligente. En sectores específicos, las ramificaciones son enormes. En la industria automotriz, la inteligencia artificial permite una personalización masiva de vehículos de manera eficiente, optimiza las cadenas de suministro complejas que abarcan continentes y mejora la calidad del producto final a niveles nunca vistos. En la fabricación de alimentos y bebidas, la inteligencia artificial garantiza una mayor seguridad alimentaria mediante el seguimiento de cada etapa del proceso, reduce el desperdicio y optimiza la distribución para que los productos frescos lleguen más rápido a los consumidores. En la industria farmacéutica, donde la precisión y el cumplimiento normativo son críticos, la inteligencia artificial puede acelerar el descubrimiento de nuevos medicamentos al analizar enormes conjuntos de datos, optimizar los procesos de fabricación para reducir la contaminación y asegurar la trazabilidad completa de cada lote, lo que antes era un proceso manual y propenso a errores. Esto cambia fundamentalmente la forma en que estas industrias operan, desde el diseño del producto hasta su entrega al cliente final. Sin embargo, este avance no está exento de dilemas éticos y preocupaciones sociales. Uno de los mayores desafíos es el impacto en el empleo. Si bien la inteligencia artificial puede automatizar tareas repetitivas y peligrosas, también puede desplazar a trabajadores en ciertas áreas. La pregunta que surge es cómo la sociedad y las empresas pueden gestionar esta transición, a través de programas de recapacitación y mejora de habilidades, para asegurar que la fuerza laboral esté preparada para los nuevos roles que surgirán. Otro dilema es la privacidad y la seguridad de los datos industriales. Al conectar más máquinas y sistemas a la nube, las fábricas se vuelven más vulnerables a ciberataques, lo que podría tener consecuencias devastadoras, desde la interrupción de la producción hasta el robo de propiedad intelectual. La inteligencia artificial también plantea preocupaciones éticas en la toma de decisiones autónomas. ¿Quién es responsable si un sistema de inteligencia artificial comete un error costoso o, en un escenario hipotético, causa un daño? Es probable que se requiera una regulación más estricta para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el desarrollo y despliegue de la inteligencia artificial industrial. Los expertos en la industria y los investigadores están reaccionando a estos desarrollos con una mezcla de entusiasmo y cautela. Líderes de opinión como el Dr. Andrew Ng, una voz influyente en el campo de la inteligencia artificial, han enfatizado la importancia de que las empresas se centren en proyectos de alto valor y escalables, evitando la trampa del piloto, donde los proyectos nunca pasan de la fase experimental. Los investigadores independientes, por su parte, destacan la necesidad crítica de la gobernanza de datos y la interoperabilidad. Hay un consenso general de que la inteligencia artificial es transformadora, pero también una división de opiniones sobre la velocidad de adopción y los desafíos que aún deben superarse. Algunos expertos señalan que la resistencia cultural al cambio dentro de las organizaciones es a menudo un obstáculo mayor que la propia tecnología. Destacan la importancia de las habilidades de los trabajadores, la ciberseguridad y la necesidad de una estrategia clara desde el principio, en lugar de implementar la inteligencia artificial de forma fragmentada. La comunidad de desarrolladores y los primeros adoptadores también están en ebullición. En foros especializados y conferencias, se discuten intensamente las mejores prácticas para la integración de sistemas OT con IT, cómo gestionar la explosión de datos generados por sensores y las herramientas para construir modelos de inteligencia artificial personalizados. Los usuarios beta y los early adopters están compartiendo sus experiencias, a menudo destacando los desafíos de la calidad de los datos, la necesidad de personal cualificado y la importancia de empezar con proyectos pequeños y manejables para generar confianza.
Surgen preguntas frecuentes sobre la estandarización de protocolos, la seguridad de la cadena de suministro de software de inteligencia artificial y la forma de medir el retorno de la inversión de manera efectiva. El ecosistema se está adaptando rápidamente, con la aparición de nuevas herramientas, plataformas y proveedores de servicios especializados en inteligencia artificial para la manufactura. Mirando hacia el futuro, las proyecciones a corto plazo para los próximos 6 meses indican una aceleración aún mayor en la adopción de la inteligencia artificial en la manufactura. Veremos mejoras incrementales en la precisión de los modelos predictivos, interfaces de usuario más intuitivas para los agentes de inteligencia artificial y herramientas de integración más sencillas para conectar sistemas legados. Se espera el lanzamiento de nuevos productos y servicios basados en inteligencia artificial, especialmente en áreas como la optimización de la cadena de suministro y la gestión de la calidad. La adopción se ampliará desde las grandes corporaciones a las pequeñas y medianas empresas, a medida que las soluciones se vuelvan más accesibles y asequibles. Sin embargo, las barreras iniciales como la escasez de talento y la dificultad de integrar datos fragmentados seguirán siendo desafíos a superar en este periodo. A medio plazo, en los próximos 1 o 2 años, la tecnología de inteligencia artificial en la manufactura evolucionará hacia sistemas aún más autónomos y colaborativos. Podríamos ver un aumento en la implementación de fábricas oscuras o fábricas de luz apagada, donde gran parte de la producción se gestiona de forma robótica y con inteligencia artificial, requiriendo mínima intervención humana. Los competidores lanzarán alternativas más sofisticadas, y la batalla por la cuota de mercado se intensificará, impulsando la innovación. Las aplicaciones maduras incluirán la optimización de procesos a nivel de planta, donde la inteligencia artificial coordina no solo máquinas individuales, sino líneas de producción enteras, y la simulación y el diseño generativo de productos asistidos por inteligencia artificial. Se superarán obstáculos técnicos relacionados con la estandarización de datos y la ciberseguridad, haciendo los despliegues más fluidos y seguros. A largo plazo, en los próximos 3 a 5 años, esta línea de desarrollo apunta hacia una transformación radical de la manufactura. La visión de una fábrica autooptimizada o fábrica autónoma se hará realidad, donde los sistemas de inteligencia artificial no solo predicen problemas y optimizan procesos, sino que también toman decisiones complejas de forma proactiva, desde el diseño de nuevos productos hasta la reconfiguración de líneas de producción completas en respuesta a cambios en la demanda o disrupciones de la cadena de suministro. Escenarios futuros plausibles incluyen cadenas de suministro completamente inteligentes y adaptativas, capaces de reaccionar en tiempo real a eventos globales, y la producción bajo demanda masivamente personalizada, donde cada producto se fabrica a medida de forma eficiente. Estos informes no hablan de pruebas piloto aisladas, sino de despliegues a gran escala, integrados directamente en los flujos de trabajo de producción. El anuncio, o más bien la confirmación de esta tendencia, proviene de múltiples fuentes, destacando cómo más de la mitad de los ejecutivos de manufactura ya utilizan agentes de inteligencia artificial en áreas de soporte como la planificación y el control de calidad. Esta no es una novedad aislada de una pequeña empresa visionaria, es una ola que está barriendo la industria, demostrando que la inversión en inteligencia artificial ya no es una opción de lujo, sino una necesidad operativa. Este cambio es absolutamente crucial, porque el uso de la inteligencia artificial se vincula directamente a resultados empresariales tangibles y cuantificables. Hablamos de una reducción significativa del tiempo de inactividad de la maquinaria, una disminución drástica de los residuos o el material de desecho, una mejora sustancial en la eficacia general de los equipos, conocida como OEE por sus siglas en inglés, y una capacidad de respuesta al cliente mucho más ágil y eficiente. Todos estos factores, sin excepción, contribuyen de manera decisiva a una estrategia empresarial sólida y a una mejora fundamental de la competitividad en el mercado global. Esto hará posible lo que antes era considerado ciencia ficción, una manufactura que no solo reacciona sino que anticipa y se adapta, redefiniendo completamente la velocidad, la eficiencia y la personalización de la producción global. Recapitulemos. La inteligencia artificial ya no es una tecnología emergente en la manufactura, sino un pilar fundamental que está abordando desafíos críticos como los costes, la escasez de mano de obra y la complejidad de la cadena de suministro. Esto significa mejoras medibles en la eficacia de los equipos, la reducción de residuos y una mayor agilidad operativa. En los próximos meses y años, veremos una adopción generalizada de soluciones de inteligencia artificial, impulsando una nueva era de automatización inteligente y fábricas autooptimizadas. Y a largo plazo, la manufactura global será radicalmente diferente, con cadenas de suministro y líneas de producción que se adaptarán y aprenderán de forma autónoma. Este no es un avance incremental. Es un punto de inflexión que redefine la forma en que producimos bienes en todo el mundo. La forma en que la manufactura funcionará dentro de 5 años será radicalmente diferente a como la conocemos hoy. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará la manufactura,
sino qué papel jugaremos cada uno de nosotros en esa transformación. Llevamos años siguiendo la evolución de la inteligencia artificial, desde los avances más técnicos hasta sus implicaciones más amplias. Si quieres ese nivel de análisis regularmente, suscríbete al canal. Esta transformación no solo es importante para los gigantes de la manufactura, sino que sienta las bases para una nueva era de producción inteligente que afectará a todas las empresas, grandes y pequeñas, que quieran mantenerse relevantes y rentables. Esto nos obliga a una reflexión profunda sobre la adopción de estas tecnologías. Para entender la magnitud real de este avance, necesitamos retroceder un poco en el tiempo y observar el camino que nos ha traído hasta aquí. Las semillas de la automatización industrial, el precursor lógico de lo que vemos hoy, se plantaron hace décadas con la introducción de los controladores lógicos programables, los PLCs, y los sistemas de control y adquisición de datos, los SCADA, que permitían controlar máquinas y procesos de forma remota y programada. Pero durante mucho tiempo, la automatización se limitó a tareas repetitivas y predefinidas. La verdadera búsqueda de una fábrica inteligente, o una Industria 4.0, comenzó a cobrar fuerza a principios de los 2010, impulsada por la proliferación de sensores de Internet de las cosas y la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos. Los primeros intentos de aplicar inteligencia artificial eran a menudo proyectos pilotos, ambiciosos pero aislados, que generaban resultados prometedores, pero que luchaban por escalar más allá de un pequeño laboratorio o una línea de producción experimental. En 2016, por ejemplo, algunas empresas empezaron a experimentar con algoritmos de aprendizaje automático para predecir fallos simples, pero la integración con los sistemas existentes era compleja, y la calidad de los datos, a menudo, insuficiente. En 2019 y 2020, vimos una mejora significativa en las plataformas de datos en la nube y la aparición de modelos de inteligencia artificial más robustos, lo que permitió a algunas empresas iniciar proyectos más ambiciosos, aunque aún enfrentaban barreras como los hilos de datos y la resistencia al cambio. Sin embargo, no fue hasta 2022 y 2023, con la maduración de la infraestructura de la nube, la estandarización de protocolos de comunicación para dispositivos industriales y el auge de modelos de inteligencia artificial más accesibles, cuando el terreno quedó verdaderamente abonado para la explosión que presenciamos hoy. Y ahora, en 2024 y 2025, finalmente estamos viendo la implementación generalizada de la inteligencia artificial, no como experimentos, sino como soluciones operativas que transforman de manera radical la forma en que se produce. Mientras tanto, el panorama competitivo ha sido una carrera silenciosa pero intensa. Gigantes como Siemens, Bosch y General Electric, con su profundo conocimiento del hardware industrial, han estado invirtiendo fuertemente en software y análisis de datos para complementar sus ofertas de equipos. Al mismo tiempo, las empresas de tecnología pura como Google Cloud, Microsoft y Amazon Web Services han entrado con fuerza en el espacio de la manufactura, ofreciendo sus vastas capacidades de computación en la nube, herramientas de inteligencia artificial y plataformas de datos escalables. Su enfoque se ha centrado en proporcionar la infraestructura y las herramientas para que los fabricantes puedan construir sus propias soluciones o integrar las ya existentes. Por otro lado, empresas como ServiceNow, tradicionalmente centradas en la gestión de servicios y flujos de trabajo, han adaptado sus plataformas para unificar datos y procesos en entornos industriales, actuando como un conector crucial. La diferencia clave entre estos enfoques radicaba, a menudo, en si se priorizaba el hardware y la experiencia operativa industrial, o el software y la capacidad de procesamiento de datos. Los que han logrado un mayor éxito son aquellos que han sabido combinar ambas esferas, comprendiendo que la inteligencia artificial en la manufactura no es solo un algoritmo, sino una integración profunda con la maquinaria y los procesos existentes. Mientras algunos competidores se centraban en soluciones muy específicas para nichos de mercado, los líderes actuales han trabajado en plataformas más agnósticas y escalables, capaces de adaptarse a una amplia variedad de entornos de producción. La lección aprendida es que el éxito no solo radica en tener la mejor tecnología, sino en hacerla integrable y accesible para las operaciones diarias de una fábrica. Profundicemos un poco más en cómo funciona realmente esta revolución de la inteligencia artificial en la manufactura. En su esencia, la tecnología base que se está implementando se apoya en una combinación de sensores de Internet de las cosas, modelos de aprendizaje automático y plataformas de computación en la nube o en el borde. La innovación técnica clave reside en la capacidad de estos sistemas para no solo recopilar una cantidad ingente de datos en tiempo real, sino para analizarlos y convertirlos en decisiones accionables de forma autónoma o semiautónoma. Imagina que la inteligencia artificial anterior era como un reloj de arena, que solo podía medir el tiempo en una dirección preestablecida. Esta nueva versión es como un reloj digital multifunción, que no solo te da la hora, sino que también te mide el pulso, te cuenta los pasos y te avisa de reuniones futuras. No es solo más información,
es información de diferentes tipos que se combina de formas completamente nuevas para crear una visión holística y predictiva del entorno de producción. Los principios científicos que aplica son los de la estadística avanzada y la inferencia a partir de grandes volúmenes de datos. Por ejemplo, en el mantenimiento predictivo, los sensores de vibración, temperatura y presión en una máquina recogen datos continuamente. Estos datos se envían a un algoritmo de aprendizaje automático que ha sido entrenado con patrones de funcionamiento normal y de fallos pasados. El algoritmo aprende a identificar anomalías sutiles que podrían indicar un fallo inminente, mucho antes de que un ojo humano o una revisión programada lo detectara. La arquitectura de estos sistemas es fascinante y se construye a menudo en capas. En la base, tenemos los dispositivos del borde, o Edge Devices, que son los propios sensores de Internet de las Cosas, y los sistemas de tecnología operativa, conocidos como OT, que controlan directamente la maquinaria de la fábrica. Estos dispositivos recogen los datos brutos. Luego, existe una capa de infraestructura de tecnología de la información, IT, que se encarga de la conectividad, la seguridad y el preprocesamiento de esos datos, a menudo dentro de la propia fábrica, para decisiones de baja latencia. Y finalmente, la capa superior son los servicios en la nube, donde se almacenan y procesan grandes volúmenes de datos históricos y donde residen los modelos de inteligencia artificial más complejos, capaces de realizar análisis predictivos y prescriptivos a una escala mucho mayor. Estos componentes se comunican entre sí de forma constante, creando un circuito de retroalimentación en tiempo real. Los sistemas OT, que tradicionalmente operaban de forma aislada, ahora se integran con el IT y la nube para maximizar el valor de sus datos. Por ejemplo, los datos de un sensor de temperatura en un motor se envían a un servidor local, se agregan con datos de vibración y ruido, se envían a la nube para que un modelo de aprendizaje profundo los analice, y si se detecta un patrón de fallo, una alerta se envía de nuevo al sistema OT para programar una parada preventiva o ajustar los parámetros de funcionamiento. El proceso de funcionamiento comienza con la ingesta masiva de datos. Miles, a veces millones, de puntos de datos por segundo fluyen desde cada rincón de la fábrica. Estos datos se limpian, se organizan y se alimentan a los modelos de inteligencia artificial. En el caso del ajuste de los programas de producción, la inteligencia artificial analiza no solo el estado de la maquinaria, sino también la demanda del mercado, la disponibilidad de materias primas y los plazos de entrega, optimizando los flujos de trabajo de una manera que sería casi imposible para un humano. ¿Por qué es más eficiente? Porque estos sistemas pueden procesar y correlacionar una cantidad de variables que supera con creces la capacidad cognitiva humana, y lo hacen en milisegundos. Antes, un ingeniero de mantenimiento podría basarse en su experiencia para predecir un fallo o un planificador de producción en hojas de cálculo complejas.